Entonces, Juan, mostrando gran humildad, se identifica con sus lectores, describiendo cómo compartícipe de ellos, compartiendo con ellos ante todo en la tribulación. Al igual que ellos, en aquel momento, Juan estaba sufriendo una severa persecución por la causa de Cristo, habiendo sido desterrado con otros que eran delincuentes en la isla de Pasmos. Juan formaba parte del mismo reino que sus lectores, la esfera de la salvación, la comunidad redimida sobre la cual Jesucristo reina como Señor y Rey. Juan escribió su visión mientras estaba en el Espíritu. Su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana normal. Bajo el control del Espíritu Santo, Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá de los sentimientos humanos. En este estado, Dios le reveló cosas de manera sobrenaturales. Juan recibió su visión en el día del Señor, es decir, el domingo, recibiendo de forma espectacular su encomienda de registrar la visión. La gran voz era del Señor Jesucristo, sonando a Juan en su penetrante y claridad como de trompeta. En todo el libro de Apocalipsis, una gran voz o sonido indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse. La voz soberana y poderosa del cielo le ordenó a Juan: escribe en un libro o rollo lo que ves. Esta es la primera de 12 órdenes en el libro de Apocalipsis para que Juan escriba lo que veía. Después de escribir la visión, Juan debía enviarla a las 7 iglesias que estaban en Asia, a Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Loacidea. Como se observaba en el análisis del versículo 4, esas ciudades estaban situadas en la provincia romana de Asia, la moderna Turquía. Esas 7 iglesias fueron escogidas porque estaban situadas en ciudades importantes de los 7 distritos postales en los que se dividía Asia. Ellas eran, por tanto, los puntos centrales para diseminar esa información. Con respecto a la revelación de la visión, la reveladora e instructiva mirada a la obra del Hijo de Dios glorificado deja al descubierto 7 aspectos del contraste ministerio del Señor Jesucristo en su iglesia. Le da poder, intercede por ella, la purifica, le habla con autoridad, la domina, la protege y refleja su gloria por medio de su iglesia. Cristo da poder a su iglesia. Al volverse Juan, primero vio 7 candeleros de oro, identificados en el versículo 20 como las 7 iglesias. Eran lámparas portátiles comunes ubicadas en una base y que se usaban para alumbrar las habitaciones en la noche. Simbolizan las iglesias como las luces del mundo. Son de oro porque el oro era el metal más precioso. La iglesia es para Dios lo más bello y valioso en la tierra, tan valioso que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. 7 es el número de la perfección, de modo que las 7 iglesias simbolizan las iglesias en general. Simboliza los tipos de iglesias que hay a través de toda la historia de la iglesia. En medio de los 7 candeleros, Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor glorificado de la iglesia, moviéndose entre sus iglesias. Sus iglesias. La presencia del Señor Jesucristo en su iglesia les da poder, capacita a los creyentes para decir triunfalmente con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo intercede por su iglesia. Lo primero que Juan observa fue que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aunque a Cristo se le representa bíblicamente como profeta y rey, y se hace énfasis en su majestad y divinidad, aquí la ropa describe a Cristo en su función de sumo sacerdote de su pueblo. Que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro respalda esa interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba ese cinto. En Hebreos 4:14 dice: recuerda
a los creyentes que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Jesús tiene una capacidad sin igual de compadecerse de nosotros en nuestros peligros, tristezas, pruebas y tentaciones. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El conocimiento de que su sumo sacerdote se estaba moviendo en medio de ellos con compasión para cuidarlos y protegerlos, proporcionó un gran consuelo y esperanza a las iglesias perseguidas. Cristo purifica a su iglesia. Después de describir la ropa de Cristo en el versículo 13, Juan describió su persona en los versículos 14 y 15. Las primeras características describen la obra de Cristo de corregir y purificar su iglesia. El Nuevo Testamento con toda claridad proclama la norma santa que Cristo ha establecido para su iglesia. Sed, pues, vosotros perfectos, ordenó Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En 2 Corintios 11:2, Pablo escribió: Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le recordó a los efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La descripción de Juan de la cabeza y los cabellos de Cristo blancos como blanca lana, como nieve, es una clara alusión a Daniel 7:9, donde una terminología similar describe al anciano de días, Dios el Padre. La descripción paralelas confirman la deidad de Cristo. Él posee el mismo atributo de conocimiento y sabiduría santos como el Padre. Juan observó que eran sus ojos como llama de fuego, su mirada es reveladora e infalible, penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Los pies candentes resplandecientes del Señor Jesucristo lo describen moviéndose entre las iglesias para ejercer su autoridad, listo para disciplinar a aquellos que lo necesitan. Cristo habla con autoridad a su iglesia. Cuando Cristo volvió a hablar, ya no fue con el sonido como de trompeta del versículo 10. Para Juan, ahora era una voz como estruendo de muchas aguas. La voz de Dios eterno fue de igual manera descrita en Ezequiel 43:2 y en otro paralelo afirmando la deidad de Cristo. Esta es la voz de poder soberano, la voz de autoridad suprema, la misma voz que un día ordenará a los muertos que salgan de los sepulcros. Cuando Cristo habla, la iglesia debe escuchar. Cristo habla a su iglesia directamente por medio de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Cristo domina a su iglesia. En la visión de Juan, Cristo tiene en su diestra las 7 estrellas, identificadas en el versículo 20 como los ángeles de las 7 iglesias que simbolizan aquellas autoridades. El que las tuviera en su diestra describe dominio. Angeloi, ángeles, es la palabra común en el Nuevo Testamento para ángeles, llevando a algunos intérpretes a concluir razonablemente que se habla de ángeles en este pasaje. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que los ángeles participen en el liderazgo de la iglesia. Los ángeles no pecan y por tanto no tienen que arrepentirse, como se les exhorta a los mensajeros y a las congregaciones que representan en capítulos posteriores.
Algunos sugieren que la mejor forma de traducir angeloi, la palabra griega que está utilizado, es como mensajero. Esos 7 mensajeros son hombres que muestran la función de los guías espirituales en la iglesia. Deben ser instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establece su dominio. Cristo protege a su iglesia. La presencia del Señor Jesucristo también brinda protección a su iglesia. De su boca sale una espada aguda que se emplea para defender a la iglesia contra las amenazas externas. Pero aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos de dentro de la iglesia. Los que atacan la iglesia de Cristo, los que siembran mentiras, crean discordias o dañan a su pueblo, tendrán que enfrentarse personalmente al Señor de la iglesia. Su palabra es potente y la usará contra los enemigos de su pueblo, para que todo el poder de la potestad de las tinieblas, incluso la muerte misma, sean incapaces de impedir que el Señor Jesucristo edifique su iglesia. Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. La visión que tuvo Juan del glorificado Señor de la iglesia culminó en esta descripción de la gloria radiante que se veía en su rostro y que Juan solo pudo describir como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan tomó prestada esta frase de Jueces 5:31, donde describe a los que aman al Señor. La gloria de Dios a través del Señor Jesucristo brilla en su iglesia y mediante su iglesia, reflejando su gloria al mundo. Y el resultado es que Él es glorificado. Los efectos de la visión. La abrumadora visión que presenció Juan lo cambió de forma total. Inicialmente su respuesta fue de temor, devastador, el cual el Señor quitó dando confianza y luego dando a Juan un sentido de responsabilidad. Primero, temor. En una forma similar a su experiencia con la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración, más de 6 décadas antes, Juan se sintió una vez más abrumado y temeroso ante la manifestación de la gloria de Cristo y cayó como muerto a sus pies. Tal temor es una norma en todos los que experimentan tales excepcionales visiones del cielo. Después vino la seguridad. Como había hecho hacía tiempo en la transfiguración, Mateo 17:7, Jesucristo puso su diestra sobre Juan y lo consoló. Este es un toque de consuelo y seguridad. Hay consuelo para los cristianos anonadados ante la gloria y la majestad de Cristo, en la seguridad de su amor y su perdón misericordioso. El consuelo que Jesús ofrece se basa en quien Él es, en quien es Él, y en la autoridad que posee. En primer lugar, se identificó como yo soy, ego eimi, en griego, el nombre de pacto de Dios. Acto seguido, Jesucristo se identificó como el primero y el último, un título para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. El tercer título de la deidad que Jesucristo reclamó es el de el que vivo. Este también es un título que se emplea a lo largo de las Escrituras para describir a Dios. Él es el eterno, el no creado, el que existe por sí mismo. La aparente declaración paradójica de Cristo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, proporciona un mayor fundamento para la seguridad. Hades es el equivalente neotestamentario del término Seol del Antiguo Testamento y se refiere al lugar de los muertos. Llaves denota acceso y autoridad. Jesucristo tiene la autoridad para decidir quién muere y quién vive. Él controla la vida y la muerte. Y Juan, como todos los redimidos, no tienen de qué temer, porque Cristo ya lo libró de la muerte y el Hades por su propia muerte. Deber. La anterior orden de Cristo de que escriba
se amplía ahora, al decirle a Juan que registrara tres cosas. En primer lugar, las cosas que has visto, la visión que Juan acababa de ver y de contar en los versículos del 10 al 16. Después, las que son, una alusión a las cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 que describen la condición actual de la iglesia. Por último, Juan debía escribir las cosas que han de ser después de estas, la revelación profética de los acontecimientos futuros que se muestran en los capítulos del 4 al 22. Esta orden triple proporciona un bosquejo para el libro de Apocalipsis, abarcando desde la perspectiva de Juan el pasado, presente y futuro. Al igual que Juan, todos los cristianos tenemos una responsabilidad de transmitir las verdades que hemos aprendido de las visiones que se registran en este libro.